La Corte de Apelaciones de Valdivia acogió el desafuero del diputado de Renovación Nacional, Rosauro Martínez, quien es investigado por su responsabilidad en los homicidios de 3 personas en 1981. Queremos conversar más sobre este caso y para eso estamos aquí en CNN Chile con la abogada querellante del caso, Magdalena Garcés. Gracias por su tiempo, abogada. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Abogada, en primer lugar, ¿cómo recibió este fallo que además fue unánime, precisamente donde dan pie al desafuero del diputado Rosauro Martínez? Bueno, el grupo de abogados que trabajamos este juicio, abogados y abogadas, estamos muy contentos porque el fallo fue unánime. Consideramos que fue más un fallo muy contundente en el sentido de establecer cuáles son los requisitos de desafuero, hace un análisis de los requisitos del desafuero, cita jurisprudencia, cita doctrina y después analiza por qué sí se dan estos requisitos del desafuero en este caso en relación a la existencia del hecho punible, a que ya hay previamente por la ministra Emma Díaz 2 procesamientos por homicidio calificado en el caso de las 3 personas muertas en Remeco Alto, y por otra parte va analizando los distintos antecedentes que permiten establecer la existencia de sospechas fundadas, que es lo que exige la ley para autorizar el desafuero. Y también se cargó las distintas defensas que interpuso la defensa de Rosauro Martínez Lavé desechándolas. ¿Podemos reparar en los antecedentes que consideró la Corte de Valdivia precisamente para decretar el desafuero? Creo que el primer antecedente importantísimo considera el siguiente. En el caso en el TUME 81 está siendo sustanciado por la ministra por la ministra sustanciadora Emma Díaz y ella estableció la existencia de homicidios en una serie de casos, no en todos los casos. ¿Estamos hablando de los 3 miembros del MIR? Exactamente. Lo que pasa es que en el caso en el TUME mueren un total de 9 personas y 2 personas son detenidas una vez que están tratando de ingresar a Chile a mediados del año 80 y están en calidad de detenida desaparecida hasta la fecha. Y posteriormente 2 personas que sobreviven son asesinados por la CNI, uno el 84 y el 85. Tenemos un total de 3 víctimas. Ahora, en los operativos que ocurren entre septiembre, fines de agosto y noviembre de 1981 mueren 9 personas. Son asesinadas 9 personas. Y la ministra Emma Díaz, por varios de estos casos, porque mueren en distintos momentos, dicta auto de procesamiento. Y en uno de estos autos de procesamiento es el caso de Remeco Alto, donde mueren 3 personas, donde son asesinadas 3 personas. Y ella procesa a 2 altos oficiales, 2 capitanes de la CNI, Conrado García Gayer, quien era el jefe de la unidad antiterrorista, y a Enrique Erasmo Sandoval Arancibia, que era el jefe de la brigada Roja en ese tiempo, que estaba destinada a la represión al MIR desde la CNI. Sin embargo, nosotros nos damos cuenta, leyendo los antecedentes, que quien dirige ese operativo por el cual fueron procesadas estas 2 personas, procesamiento que fue confirmado por la Corte de Apelaciones de Valdivia, quien dirige este operativo es Rosauro Martínez Lavé. Por lo tanto, desde partida hay un tema bastante lógico, que es decir que si hay un operativo en el cual son asesinadas 3 personas, quien dirige el operativo al menos debiese ser interrogado como inculpado en esta causa. El fuero parlamentario impide que Rosauro Martínez sea interrogado hasta que exista el desafuero. Claro, de materializar el desafuero, ¿cuánto aporta entonces en el trámite judicial? Y le pregunto porque él todavía tiene un recurso. No, por supuesto, él tiene la posibilidad de apelar, tiene 5 días para apelar. Nosotros estamos bastante tranquilos porque la verdad que la existencia de antecedentes creemos que son contundentes y son antecedentes incluso que permitirían dictar un procesamiento en estos minutos. Por cuanto, y eso también se hace cargo el fallo de la Corte de Apelaciones, por cuanto él mismo reconoce haber estado en el lugar de los hechos. Hay gente que los indica dirigiendo el operativo. ¿Eso lo reconoce en la declaración que hace ante la Fiscalía Militar? En la Fiscalía Militar y también una declaración en este proceso que declaró en calidad de testigo. Ahora, es importante señalar, porque él se ha escudado mucho en que él fue juzgado y fue absuelto de estos hechos. La verdad no es así. La verdad es que hubo un proceso en la Fiscalía Militar el año 81, que es un proceso contra los 9 militantes del MIR asesinados por las fuerzas del Ejército y de la CNI, en que se procesó y se condenó a personas que colaboraron, que llevaron alimentos, o sea, que se les calificó como ayudistas de los militantes del MIR, a los familiares de una de las personas que falleció. Incluso está así que la causa es por infracción a la ley de armas, el artículo 8 de la ley de armas. Y en ese proceso, los agentes que declaran, por ejemplo, los agentes de la CNI declararon con nombres falsos. Y el diputado Rosauro Martínez Lavé declara en calidad de testigo. Por lo tanto, no es que él haya sido juzgado, procesado y absuelto. Él declaró en calidad de testigo en una causa donde después se hizo un sobreseimiento completamente genérico que no tiene para estos efectos ningún efecto, por cuanto él nunca fue procesado ni en esa causa. ¿Usted hace cuánto tiempo toma la causa?
Yo empecé en esta causa en 2010. El año 2010. Y se lo pregunto porque el diputado Rosauro Martínez inicia su sexto periodo en ejercicio de su función parlamentaria desde el año 94 que esta Cámara de Diputados. Por lo tanto, ¿por qué ahora solicitar estos trámites? Mira, la verdad es que yo creo que por una parte hay que ver cómo ha sido el proceso de las causas de violación a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura. O sea, recién en el año 98 la Corte Suprema empieza a obligar a los tribunales a investigar y deja de aplicar de manera automática la amnistía y la prescripción. El año 2004 tenemos la primera sentencia que condena por el caso de un detenido desaparecido. En el primer tiempo son los casos de los detenidos desaparecidos los que abordan, los que adquieren la mayor concentración de esfuerzos desde los organismos de derechos humanos, se incorporan los casos de ejecutados políticos, pero hay casos que de alguna u otra manera se van quedando retrasados por falta de antecedentes, etcétera, que es el caso de Neltume. Además, un caso donde se pensaba que posiblemente había enfrentamientos, que también era una hipótesis con la cual trabajamos en un principio, pero había 2 personas que habían sido detenidas y asesinadas y que no cabía duda, porque son detenidos y son asesinados una vez que ya están en poder de agentes de la CNI y del Ejército. Por lo tanto, decidimos empezar esta causa el año 2010. Y yo creo que también esto refleja el tema de que la verdad en Chile todavía, o sea, si bien han habido avances importantes en descubrir la verdad, todavía hay muchas deudas pendientes y todavía hay muchas situaciones que se mantienen en la impunidad. Abogada, ¿qué tan clave? Y nos vamos a salir un poquito de la lista judicial y precisamente de lo que ocurrió hoy día en la Corte en Valdivia, para preguntarle qué importante ha sido para conocer, ¿cierto?, esta historia, la narración del cronista Cristian Alarcón. Que estamos hablando ya de otro tipo de juicio, de conocer la historia desde otro punto de vista, estamos claros en eso. Mira, yo creo que ha sido muy importante, a mí me impactó mucho la narración de Cristian Alarcón, porque él lo que hace es entrevistar a los soldados con cripto. Demuestra para mí 2 cosas que son fundamentales. Uno, que los soldados con cripto fueron muy maltratados, incluso algunos víctimas de torturas también durante su conscripción en el periodo que les toca estar en el sector de Neltume, a las órdenes de Rosauro Martínez Lavé. Que esos mismos soldados con cripto hasta el día de hoy tienen terror, tan así que acceden a conversar con él sin dar sus nombres. Y le tienen terror a Rosauro Martínez Lavé. Y tercero, que los relatos de ellos empiezan a abrir una situación que también se desconocía, que es el maltrato y las torturas a las que fueron sometidas población civil, campesinos y habitantes de la zona de Neltume por unas verdaderas fuerzas de ocupación que llega a la zona el año 1981. Hay un oficial de ejército que habla que habrían llegado alrededor de 3.000 efectivos de entre ejército, carabineros, CNI, etcétera. Y estos soldados con criptos lo que cuentan es el maltrato también que se le dio ya no solo a los militantes del MIR, los 2 que fueron detenidos, o a los otros que son asesinados, sino que el maltrato y torturas a la población civil. Incluso en la narración de Cristian Alarcón parecería que habrían muerto que no estarían registrados. Y eso también nos llama muchísimo la atención. Vaya, para finalizar, ¿cuál es el plazo entonces que tiene ahora la defensa del diputado Rosauro Martínez para poder dejar sin efecto el desafuero que con un fallo unánime fue decretado esta jornada por la Corte de Valdivia? Ellos tienen un plazo para apelar de 5 días. Se apela ante la Corte de Apelaciones de Valdivia, que concediendo la apelación debiese enviar los antecedentes ante la Corte Suprema y la Corte Suprema fijar en tabla para ser conocido por el Pleno esta apelación. ¿Y eso tiene un plazo? No. ¿O no conocemos ese plazo? No hay un plazo, pero nosotros suponemos que debiera ser relativamente pronto, pero no hay un plazo fijo. Abogada, gracias por acompañarnos esta tarde en CNN Gracias Chile. a ti.